Buenos días, queridos pasajeros. En esta ocasión les vengo a ofrecer para todos ustedes, para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero, algo Hubieron más cambios en la casita que les voy a pasar a detallar. Salió desayuno, preparé un desayuno. ¿Quién pudiera desayunar papa frita, no? Todos los días. Bueno, no, claramente no desayunamos nunca esto, pero tenía manizales. Pero hay algo que no se cuenta, que no se dice. Por otro lado, acá tenemos un cambio que yo creo que a algunas personas los va a horrorizar por lo que le pedí a Juan. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Nos encontramos en la zona rural de Manizales, como les conté en el video anterior. En este momento estamos en la finca de nuestro amigo Ricky y de su familia, que si no saben de quién estoy hablando, tienen que ver el video anterior, en donde nos llevó a conocer una forma de transporte muy peculiar de acá de Colombia, que justamente se llama Los Llevo. También les conté que algo que estábamos aprovechando para hacer acá era continuar con el mantenimiento de la merche, que todavía, aunque parezca mentira, nos faltan cosas por terminar. Ya empezó el proceso del cambio del piso. Juan ya empezó a levantar el piso viejo y les quiero mostrar que acá justo se ve bien claramente el motivo por el cual tuvimos que cambiar 5 veces con esta el piso. Y es que cuando nosotros compramos a esta camioneta tenía 13 asientos y los asientos estaban agarrados a estas partes del piso, que son 3, eran como unos soportes. Entonces, ¿qué pasó? Todos los pisos se nos arruinaron por... ¿Qué pasa, Río? Todos los pisos se nos arruinaron porque esto se hundía. Si bien Juan lo fue rellenando, por ejemplo, esta era una de las maderas que tenía de relleno. Esto que ven acá es espuma expansible. Todas cosas que no funcionaron porque finalmente se terminaron hundiendo, lo que hizo que este piso también se arruinara, que nosotros pensamos que este no se iba a arruinar, pero sí, también se arruinó. Porque miren, se hundió igualmente y este pedazo sí lo cambió Juan ya. Por eso es que ven el recorte, ya los había cambiado y sin embargo se volvieron a hundir. Así que ahora está haciendo unos soportes más altos para ver si no se hunden y esta vez sí podemos solucionar este problema y el piso nuevo esperemos que dure un poco más, por lo menos. Todo venía de 10, queridos amigos, con los arreglos de la camioneta, yo editando videos, terminé de editar un video, lo exporté todo y ¿qué pasó? Plum, de golpe la computadora dejó de funcionar. Y me agarró una desesperación terrible porque yo tenía mi video editadito, divino ahí y no lo iba a poder subir. Así que gracias a mi hermano, que es analista en sistemas, bueno, a través de llamadas, de videos, etcétera, nos fue guiando para que podamos ir viendo qué era lo que tenía la computadora. Juan, que se anima a todo, la abrió, la limpió, fue haciendo todo lo que mi hermano nos decía, pero la cuestión es que no pudimos encontrar cuál era el problema hasta ahora, pero sí pudimos sacar el video. Pude sacar el video de YouTube y subirlo para que ustedes lo vean. La cuestión es que, bueno, cuando lleguemos a Medellín, que es la próxima ciudad grande, ahí vamos a ver si podemos comprar el componente que me dijo mi hermano para seguir viendo qué es lo que tiene o mandarla a reparar. Esas son las opciones. Pero la cuestión es que ahora estoy editando con el celular, por supuesto, para poder subir los videos, para que ustedes puedan ver las cosas en tiempo y en forma. Preparé desayuno colombiano, queridos amigos. Me encanta, gurisa. Tengo un hambre. No sé, deben ser como las 12:30, pero... Sí, me pasó un poco el tiempo. Pero bueno, quiero mostrarles porque yo siempre hago huevos pericos acá en esta casa. En este motorhome los huevos pericos es como sí, primordial. Antes viene. Desde el 2017, cuando vinimos por primera vez a Cartagena. Estos los reversioné porque les puse un poquito de ají, morrón. ¿Cómo le dicen acá? Pimiento le dicen acá. Y esto sí que para nosotros es nuevo, pero lo probamos el otro día que nos hizo Isa. Nos prepararon el desayuno colombiano y estas son arepas de maíz, que en realidad se le pone otro queso, pero yo tenía este,
creo que era queso cuajada nos habían puesto. Sí, ese queso bien artesanal se le pone. Pero bueno, la cuestión es que miren este desayuno colombiano, lo que es a comer, hermoso. Dale, Falta el tinto, pero hace mucho calor, así que sin cafecito hoy. Hoy Juan estuvo todo el día sacando los pedacitos de madera que había antes, la espuma expansible que teníamos antes, todo, limpiando absolutamente todo y midiendo nuevamente para hacerle estas maderitas nuevas que encajan perfectamente para que no se hundan. Luego les va a pegar este pedacito porque el nuevo piso lo va a pegar sobre este mismo piso para evitar pegarlo sobre el piso de la camioneta, que es, bueno, es bastante más desnivelado. Así que hoy fue todo el día de ese trabajo. Miren cómo ya terminó los 3 de este lado son 2 y mañana va a continuar con el pegado del piso nuevo. Yo sabía que la tenía que estirar más, me quedó gruesita. Una piseta. Una torta, un bizcochuelo. Salió pizza de desayuno, tomás para vos. Alta pizza. Y te traje tu super cuchillo, ¿no? Entrerriano. Este lo compraste gracias a mamá, ¿o no? Sí, 1000 pesos. 1000 pesos hace 3 años y medio. Tremendo. Hecho con disco de arado y con madera de ramita. Y acá tiene un cuerno de un animal. Qué patiecito que tenemos, ¿eh? Mirá cómo creó un toldo provisorio Juan, porque el nuestro lo tuvimos que tirar porque ya está muy agujereado. ¿Qué estás haciendo, hermoso, acá? Estoy dándole los últimos retoques a la heladera, gurisa. Viste que tuve varios días laburando, creo que hoy es el día 5. Pero en el video anterior habíamos mostrado que estuve haciéndole un mantenimiento a la heladera. Acá la saqué, la lijé, la pinté todo acá abajo. No solo estuve haciendo esto, también tuve que sacar los paneles solares para sacar el tacho de agua que estaba abajo. Había llenado de verdín y el agua tenía un sabor a río. Tenía pedazos de verdín Sí. que cuando vos abrías la canilla caían. Nosotros tenemos 2 tanques de agua. Uno para beber y otro para bañarnos. Eso eran el tanque de beber. De beber. Y ya que estaba, acá tenemos la parte exterior del climatizador. Ahí arriba está el climatizador. Le saqué la tapa de arriba y lo limpié porque estaba lleno de tierra. Tremendo. Después sí me puse a laburar en el piso y la verdad que ahora tenemos una casa nueva. No, ¿cuánto te llevó el piso? Y casi 2 días, porque primero estuve un día entero lo que es repasando todas estas guías que llevaban los asientos para ponerle, le saqué la madera vieja, le puse madera nueva, lo pegué el parche y pegué el piso nuevo arriba del piso viejo, cosa de tener una buena base. Ahora les muestro lo que quedó ese piso porque de verdad, casa nueva tenemos. Y lo que sobró lo pegué por donde pude. Redoblantes. Chachán, chachán. Este es nuestro nuevo piso. Miren lo que ha cambiado esta casa. No damos más de la felicidad, de la emoción. Realmente estábamos sufriendo con el otro piso. Miren lo que es esto. Qué cosa preciosa. Tremendo lo que ha quedado este piso. Súper cómodo. Esperemos que nos dure mucho más que los anteriores. Y también, bueno, acá Juan puso un poco de los sobrantes acá, y esto, miren lo que está buenísimo, que se puede sacar. ¿Por qué? Porque abajo tenemos la tabla, pero cuando voy a amasar, vamos a amasar o vamos a usar harina, al tener una división
La harina pasa al cajón, así que usamos esto y si lo queremos sacar lo sacamos. Así que estamos chochos, felices, felices, felices. Y el baño también recibió amor porque miren cómo forró ahí Juan todo con el vinilo para que no pase, y también le puso en el lado de la ventana para cubrir también un poquito de la luz solar y que quede más prolijito. Así que estamos felices y aprovechando todo el vinilo que sobró. Otra cosa que hizo Juan fue volver a colocar esta canilla, en realidad este duchador, que ahora le sacamos la bomba, por eso sale poquita agua, pero por lo menos te caen unas gotitas y te podés pegar una ducha para refrescarte, porque la verdad está haciendo un calor que no les puedo explicar. Guarda con la presión porque te puede arrancar la pintura de las uñas. Oh, esto es una fiesta. ¿Sirve para lo que? Como les conté en el video anterior, estamos en la zona rural de Manizales, que Manizales es la capital del departamento de Caldas, así que algo que no mencioné en el video anterior es que estamos en otro departamento. No, me muero del amor. Ahí está. Me vieron y no quieren avanzar. Habían más, ahí vienen a toda velocidad. Taca, 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 taca. Mira esas patitas, me muero. No, más tiernos no pueden ser. Y toda esta zona rural justamente es conocida tanto por su paisaje montañoso como por sus fincas cafeteras. El calor y la humedad que se sienten acá son heavies, son fuertes. Estos días me estuvo costando un montón entrenar porque transpiro un montón. Realmente la humedad se siente en el ambiente, incluso llueve un montón. Todos los días, una vez por lo menos llueve. Es muy raro que no llueva un día. Incluso en el 2022, en un estudio del clima, salió que Manizales fue ese año la segunda ciudad del mundo con mayores precipitaciones. Imagínense lo que llueve acá. Muchas precipitaciones, más calor, más sol, igual resultado, todo este verde, toda esta vegetación, cantidad de árboles, plantas y ni hablar de cantidad de insectos, de mosquitos, insectos de todos los tamaños y colores. Me vuelve loca toda esta vegetación, para mí es algo completamente nuevo y esto es como una fusión de plantas que, miren este detalle, es como que se abrió el capullo y salió esto, este cabello que parece que le salió, que es impresionante. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Que hay muchos, como pueden ver ahí, pero no solo eso, miren estas que son como frutitas. Ahí están como más maduras. Acá están también. No. Y también es como que sale de adentro de unos capullos del árbol. No entiendo nada entiendo. ¿Ven cómo caen ahí? A ver si me lo pueden poner en los comentarios. ¿Qué es esto?
vuelvo a la casita y mirá cómo la encuentro. Impecable. La lavaste toda, hermoso. Es que sí, ya siento que está todo terminado en la casa. Solamente nos falta cambiar las luces, pero nada, esa sensación de que... me pegó una mareada. Agarrame. Así que nada, sí, la lavé, estoy aprovechando que tenemos agüita, la limpié toda adentro, afuera, le pasé este revividor en las cubiertas, silicona, nada, pasó por el esteticista la camioneta. Ah, tremendo, hermoso. Una casita nueva nos vamos a llevar de acá. Una casita nueva, pero cuando tenemos esa sensación de salir con cosas nuevas y la camioneta toda limpia, cargada de agua, todo lavado, es una sensación renovadora. Y ya tener agua para nosotros es un montón, así que es agua, más todo limpio, una fiesta. Así que eternamente agradecido a Ricky porque nos brindó este lugar. Genio Ricky y Isa, un abrazo grande. Gracias por este lugar, lo vamos a extrañar. La verdad que sí, necesitábamos, ¿eh? Parece que uno no necesita descansar, pero sí que se necesita descansar. Y este lugar... para la pelota. Y pensar la jugada. Tal cual. Descansar un poquito, relajarse, cargar agua y seguir ruta. Acá tenemos al cirujano en plena operación. Me encanta. ¿Vos sabés que esto me retrae a mi infancia? Lo primero tecnológico que reparé, yo tenía 6-7 años y a la abuela le dejaba andar el control remoto de la televisión ITT, que era la marca. Un control remoto así de grande. Tenía 9 canales, pero un control así. Y recuerdo que la abuela no le andaba y de chiquito ya arranqué con esas cosas artísticas y creativas. Y miren esto, no. Esto hay que contarlo, mencionarlo y mostrarlo. Esto yo se lo compré a Juan hace 6 años mínimo, porque se lo compré antes de salir de viaje. En esa época yo iba a trabajar en tren, porque ya habíamos vendido el auto para comprar la camioneta. Y en el tren, en Argentina, lo que te pasa es que si te vas sin auriculares te volvés con cosas como esto. Porque pasan los vendedores y te venden de todo. Y uno se quiere comprar todo. Y ahí fue. Sí, que lo compraste. Como pasa, te dice: muy buenos días, querido pasajero. En esta ocasión le vengo a ofrecer para todos ustedes, para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero, algo imperdible. Algo que van a conseguir muy baratito en esta ocasión. ¿Cuánto lo pagaste? ¿10 centavos esto? No me acuerdo. Pero hermoso, la tenés clarísima, ¿eh? Sí, tranquilamente lo podrías hacer. Toda la vida. Había uno que hablaba así, tenés todos los personajes. Sí, y yo me compraba todo. Desde la chipa, que es un ejercicio para los dientes, porque si te pudiste comer esa chipa, tus dientes te aguantan cualquier cosa. Y el kit para coser, los encendedores que te duran un solo encendido. Y un día les compré esto que dije, esto no sé para qué sirve, pero me encanta, así que se lo compro. ¿Te acordás a la altura del 2000 por ahí que había salido una publicidad de Jorge Ané, creo que era Reduce Fat Fat? Sí. ¿Te acordás que te pegaban los cositos acá que hacía tuk 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 tuk, que te mandaban electrochoque? Una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa, pero sí. Ah, bueno, un amigo se lo compró, lo vendían en el tren. Este que eran 6 sensores que te ponían en los abdominales que te daba electricidad. Me jodé que lo vendían en el tren. Claro, pero le andaba un solo costado. Ah, bueno. Así que no, cuando iba a la playa se paraba un solo lado porque había matado toda otra parte. ¿No? Puede fallar, dijo Tusani. Bueno, eso es lo que te pasa si compras las cosas en el tren. Puede ser que no te funcione absolutamente nada, pero uno insiste y se las compra. Bueno, la cuestión es que en resumen, esto, después de 6 años de estar guardado, por primera vez lo utilizó para abrir mi computadora. Para abrir, nunca había abierto una computadora, gracias al cuñado que nos hizo ahí la data. A Rodri, genio, mi hermano. Limpié todo el cooler que estaba todo lleno de tierra, como la heladera nuestra. Acá tenemos tenemos el disco, acá tenemos la memoria, que es lo que tenemos que sacar ahora. Y ahora lo que voy a hacer es sacarle una foto de la memoria RAM para dársela a mi hermano que me diga cuál es la que tengo que comprar. Y ustedes y nosotros vamos a hacer mucha fuerza para que cuando estemos en Medellín y compremos la nueva memoria funcione y esta computadora funciona. Va a funcionar. Acá, lo manifesté, lo dije, todo. Como dijo Terminator, aún queda un chip.
salió desayuno. Preparé un desayuno. ¿Quién pudiera desayunar papa frita, no? Todos los días. Bueno, no, claramente no desayunamos nunca esto, pero tenía papas y dije, las voy a hacer, pero además nos estamos quedando con poca comida. No sé si poca comida, pero poca variedad. Así que no tengo queso para ponerle a las arepas. Por eso hice este salteado de cebolla, morrón, con huevitos arriba para ponerle, porque estas son como tostadas que se usan acá las arepitas. Y mira, y como la vida nos está dando naranja, hace jugo. hace jugo, dijo un vecino. Hace jugo, Tunguzú. A ver si esto sale. A ver si entra también. Qué rico, hermoso, tremendo. Desayuno, almuerzo, porque nosotros nos levantamos, siempre lo digo, pero el público se renueva. Y nosotros nos levantamos hoy a las 6:30 y es casi la 1 del mediodía. Y siempre hacemos lo mismo. Así que a desayunar alta comidita. Y miren allá. Lavé el poti, pero lavarlo lo hago siempre, pero lavé con cantidad de agua, que es algo que disfruto mucho cuando estamos en lugares como estos. Poder sacar el poti y lavarlo, pero profundamente. Todo. Van life, a comer. Te quería mostrar, gurisa. Mira lo que hice recién. Tremendo, en un toque, un ratito nada más tardaste en hacer eso. Siempre tuvimos parrillita, nosotros una la perdimos, la otra se nos oxidó, se puso muy fea y la última también. Era muy pesada, poco práctica. Y nada, la otra vez que estuvimos con Juancito y con Eli me volvieron a dar ganas otra vez de tener parrillita. No podemos, somos argentinos, tenemos que tener una parrilla. Y viste como yo le saqué las rejas a la camioneta. Algo que no contamos. ¿Viste? Que las teníamos ahí al Pepe, pero sí, bueno. Sí, en realidad las pusimos porque nosotros cuando construimos la camioneta en Loma de Zamora, en el conurbano, era peligroso dejarla en la calle. Entonces las ventanas más peligrosas eran las de atrás y se me ocurrió hacerle reja. En el viaje entonces decía, ¿por qué tienen toda la casa con vidrio y la única reja ahí atrás? Claro, no tenía sentido realmente. Las volé y las rejas se transformaron en una parrilla. ¡Charán! Reutilice, reuse, recicle, guarda, hermoso. Y no se golpee. Tremendo, pero después le vas a hacer algo más porque hemos descubierto que fuera de Argentina es muy difícil encontrar un camping y no fogoneros. Uno no puede ir por la vida haciendo fuego en todos lados porque si no quemaríamos todo el planeta. Lo destruiríamos al suelo. Bueno, la idea es ahora conseguir una chapa para hacerle una buena base, un cajoncito que vamos a utilizar. Una banquetita que tenemos de la otra que la vamos a apoyar acá arriba y poder cocinar en altura, ¿entendés? O sea, esto lo vamos a sacar a la otra banquetita y lo que vas a usar va a ser la estructura. Por la duda, aclaramos. Un cajoncito de chapa, tac, donde esté el fueguito adentro y no se caiga y no quemar nada. Así que próximamente vuelve Rodando hacia la Libertad a tener parrilla. ¿Y qué parrilla va a tener? ¡Uy, Dios! Hubieron más cambios en la casita que les voy a pasar a detallar. Uno es este ventilador, el ventilator, el super ventilator, el compañerito de este, que antes estaba ahí, estaba colocado ahí. Y Juan me decía que lo cambiemos a ver si acá agarra más aire fresco y está buenísimo. Acá le puso la teclita a Juan, porque este ángulo, ay, no saben cómo le da aire, vientito a toda la casa. Miren mis pelos. No, tremendo. Por otro lado, acá tenemos un cambio que yo creo que a algunas personas los va a horrorizar por lo que le pedí a Juan. Resulta que nuestra bomba, la bomba que hacía que salga el agua de acá, se rompió. Y ya la habíamos cambiado varias veces. Y lo que le pedí a Juan es que sacara definitivamente la bomba y que no pusiéramos bomba en la cocina para lavar los platos y que dejáramos solamente el agua con la caída natural, que no tiene mucha potencia, pero miren lo que es. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo que muchos se van a horrorizar? Y sí, porque hay veces que el agua sale muy, pero muy, muy finita, muy despacito. Entonces uno, para cargar algo, tiene que armarse de paciencia, cosa que en la vida, tal vez de una ciudad en donde uno necesita hacer las cosas más rápido, no tiene tanto tiempo. Bueno, se volvería loco, ¿no? Pero en nuestra vida, que sí disponemos un poco más de tiempo para hacer las cuestiones cotidianas, lo que no tenemos es tanta agua. Entonces nosotros la cuidamos muchísimo porque con nuestros 2 tanques tenemos una autonomía suficiente para bañarnos todos los días y lavar platos unos 5 días cómodos.
Que es una de las cosas más difíciles de vivir viajando, es poder conseguir en todos los lugares a donde uno va el agua. Así que para mí este cambio es clave en el mantenimiento y la reserva de nuestros tanques de agua. Díganme, pónganme en los comentarios qué harían ustedes si les saldría esa cantidad de agua para lavar los platos. Y ahora que estamos acá, hay algo muy importante que les quiero contar a ustedes, y es que nosotros ya habíamos hablado con Ricky el año pasado, porque íbamos a venir acá, él nos había invitado, íbamos a venir en diciembre y pasó lo de mi papá. Y bueno, el video anterior yo lo quería mencionar, pero la verdad es que cada vez que lo quería contar me ponía mal, me ponía a llorar. Así que no quiero dejar de mencionarlos, que los que vieron los videos en los que yo conté lo que había pasado, mencioné y agradecí mucho a Ricky Mejía. Bueno, ese Ricky Mejía, tal vez ustedes que vieron esos videos no sabían que es este Ricky, es nuestro amigo Ricky, y realmente él hizo muchísimo, pero muchísimo por nosotros en el peor momento de nuestra vida, así que es algo que ustedes tienen que saberlo. Nosotros estamos muy agradecidos, pero quiero que ustedes conecten esa persona a la que yo le agradecía tanto con esta cara que es nuestro amigo Ricky. Después de 11 días, 11 maravillosos días, nos estamos yendo de la finca de Ricky y su familia. La verdad que tengo una gana de hacer ruta, este cuerpo tiene unas ganas de hacer ruta, calculo que a vos te pasa lo mismo. Sí, ganas de hacer ruta y muy felices y agradecidos de haber estado todo este tiempo acá descansando, lavando ropa, sí, arreglando a la merche. Nos vamos como nuevos. Con una camioneta nueva, y yo sé que a este lugar lo vamos a extrañar, así que gracias Ricky, querido. Sí. Tremendamente hermoso que es Manizales. Pero hay algo que no se cuenta, que no se dice, que no he visto mencionado en ningún lado: la belleza de la zona rural, porque todo el mundo cuando habla de Manizales, habla de la ciudad de Manizales, que dicho sea de paso, no va a haber video de Manizales, de la ciudad. Estuvimos, porque nos llevó Ricky en la camioneta. Los que viajen en motorhome, que quieran conocerlo, tienen que saber que la ciudad de Manizales tiene unas pendientes impresionantes. Así que sépanlo, ese es el motivo por el cual no vamos a ir con la camioneta. Sí lo conocimos, pero la realidad es que la zona rural de Manizales es espectacular, es digna de venir a conocer, así que hay que decirlo. Y en este maravilloso trancón vamos a terminar este video. Le voy a mandar un flor de saludo a Enrique Salao de Córdoba, España, que espera hasta la madrugada para poder ver el video. Ni bien sale, y comentarlo ni bien sale. Gracias, porque ver el video ni bien sale y comentarlo en ese momento nos ayuda un montón, así que te lo recontra mereces. Beso grande para vos. Gracias a vos por haber llegado hasta el final del video, por sus mensajitos, por compartirlo y por ver las publicidades. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. ¡Mua! Tu liberación, que es mi liberación.